Buenos días. Voy a hablar sobre el tema del crimen en el Ecuador y sobre la utilidad de las escuelas criminológicas. El crimen en el Ecuador. Ecuador ha vivido una ola de violencia en los últimos años, posicionándose como uno de los países más peligrosos de Latinoamérica. Si bien el gobierno actual ha logrado reducir drásticamente las tasas de homicidios, la delincuencia sigue siendo un desafío importante, especialmente en las extorsiones y secuestros. Para comprender mejor la situación actual, voy a hablar sobre unos datos relevantes. Los homicidios en el 2022, Ecuador experimentó un aumento del 82% en homicidios comparados con el año anterior, convirtiéndolo en el 10º país más violento de la región. Gracias a las medidas del gobierno, las tasas de homicidios se redujo en más del 60% en el 2023, pasando de 40 asesinatos diarios a 12. A pesar de esta mejora, las cifras siguen siendo preocupantes, con cerca de 8.008 muertes violentas en el 2023. Otros delitos son también las extorsiones, que han duplicado su número de comparación con el 2023. Se han registrado 138 secuestros en el 2023 y 38 en el primer trimestre del 2024. La violencia carcelaria también es un problema grave, con 460 reos asesinados desde el 2021. Los factores que inciden en la criminalidad son las guerras entre bandas narcóticas. La disputa por el control del narcotráfico ha sido uno de los principales impulsores de la violencia. Las crisis carcelarias, el hacinamiento, las malas condiciones y la corrupción en las cárceles han facilitado la organización de bandas criminales. Otro factor es la debilidad institucional. Esto quiere decir que la falta de recursos y personal en las fuerzas de seguridad, junto con la corrupción, han dificultado el combate al crimen. Otro factor es la desigualdad social. Dentro de esto está la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión social, que es un caldo de cultivo para la delincuencia. Las acciones para combatir el crimen. El gobierno ha implementado un plan de seguridad integral que incluye aumento de pie de fuerza policial y militar, las mejoras en el equipamiento y la tecnología de las fuerzas de seguridad, reformas al sistema judicial para agilizar los procesos y combatir la corrupción, inversión en programas sociales para prevenir la delincuencia, especialmente entre los jóvenes. Otra acción es que se busca fortalecer la cooperación internacional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Otra acción es que la sociedad civil también juega un papel importante en la prevención del crimen a través de iniciativas comunitarias y en programas de educación. El panorama actual en el Ecuador. Si bien la situación en el Ecuador sigue siendo compleja, hay motivos para la esperanza. La reducción de las tasas de homicidios demuestran que las medidas tomadas por el gobierno están dando resultados. Sin embargo, es fundamental que se continúe trabajando de manera integral para abordar las raíces del problema y contribuir más al país para un país más seguro. La utilidad de las escuelas criminológicas en el Ecuador. El Ecuador, al igual que muchos países de Latinoamérica, enfrenta serios desafíos en materia de seguridad pública. La delincuencia en sus diversas formas representa una amenaza constante para la sociedad, impactando negativamente la calidad de vida de los ciudadanos y obstaculizando el desarrollo del país. En este contexto, las escuelas criminológicas se presentan como una herramienta fundamental para comprender las causas del crimen, proponiendo soluciones efectivas y contribuir a la construcción de una sociedad más segura. ¿Qué son las escuelas criminológicas? Las escuelas criminológicas son corrientes de pensamientos que buscan explicar las causas del crimen y proponer soluciones para prevenirlo y controlarlo. Estas escuelas se basan en diferentes enfoques teóricos y metodológicos, lo que les permite ofrecer una visión más amplia y compleja del fenómeno criminal. ¿Cuáles son las principales escuelas criminológicas? Entre las escuelas criminológicas más importantes encontramos la escuela clásica. Dentro de la escuela clásica se enfatiza el libre albedrío del individuo y propone el castigo como la forma más efectiva para disuadir el crimen. La escuela positivista. Dentro de esta escuela se sostiene que el crimen es producto de los factores biológicos, sociales y ambientales que escapan al control del individuo. La escuela funcionalista. Dentro de esta escuela se explica el crimen como una disfunción social y propone reformas sociales para eliminar las condiciones que lo generan. La escuela de la criminología crítica. Dentro de esta escuela se critica el enfoque tradicional del control del crimen y proponiendo alternativas más justas y equitativas. ¿Cuál es la utilidad de las escuelas criminológicas en el Ecuador? Las escuelas criminológicas aportan diversos beneficios en la comprensión del fenómeno criminal. Esto quiere decir que permite comprender las causas del crimen desde diferentes perspectivas, lo que facilita la identificación de factores de riesgo y la implementación de medidas preventivas más efectivas. 2. La formulación de políticas públicas. Esto quiere decir que se ofrece bases sólidas para la formulación de políticas públicas en materia de seguridad pública, justicia penal y prevención del crimen.
3. Evaluación de programas. Ayudan a evaluar la efectividad de los programas existentes para prevenir y controlar el crimen, permitiendo identificar áreas de mejora y reorientar las estrategias. 4. Capacitación de profesionales. Esto proporciona el conocimiento necesario para la capacitación de profesionales en áreas como la criminología, el derecho penal, la psicología criminológica y la seguridad pública. 5. La investigación científica. Fomentar la investigación científica sobre el crimen, lo que permite generar nuevos conocimientos y desarrollar nuevas herramientas para combatir. Los desafíos y retos. A pesar de su utilidad, las escuelas criminológicas también enfrentan algunos desafíos en el Ecuador. Dentro de estos desafíos y retos está la falta de recursos, que quiere decir que existe una escasez de recursos para la investigación y aplicación de de las teorías criminológicas, lo que limita su impacto en la práctica. 2. Descoordinación institucional. La falta de coordinación entre las diferentes instituciones trabajan en el ámbito de la seguridad pública, el cual dificulta la implementación de políticas públicas efectivas. Otro desafío también es la falta de cultura de investigación. Existe una débil cultura de investigación en el ámbito de la criminología, lo que limita la producción de conocimiento científico sobre el crimen. En conclusión, las escuelas criminológicas son herramientas fundamentales para comprender el crimen y desarrollar estrategias efectivas para combatirlo en el Ecuador. En el Ecuador, estas escuelas han sido utilizadas con éxito para abordar diversos problemas de seguridad pública. Sin embargo, aún existen desafíos que deben ser superados para maximizar su impacto. Para ello es necesario fortalecer la investigación, la coordinación institucional y la cultura de evidencia en el ámbito de seguridad pública. Gracias.